Buenas noches a todos. Efectivamente, hoy traemos algo diferente. Diferente porque si bien nuestras jornadas no han sido enfocadas en plataformas, obviamente cada expositor ha manifestado la herramienta con la cual está haciendo, está trabajando, está desarrollando cuestiones relacionadas con la arquitectura, la construcción dentro de BIM. Hoy tenemos al expositor Oscar Serrano, de Graphisoft, graduado con honores por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, obtuvo el premio al mérito estudiantil por su formación integral durante la carrera. Durante sus estudios en el extranjero ha participado en concursos internacionales, obteniendo primer lugar en algunos de ellos. También ha participado en la organización directa de algunos congresos internacionales de arquitectura. Actualmente es el gerente de productos para Graphisoft Latinoamérica, donde ha impartido conferencias, cursos y ha colaborado en la implementación BIM de varias empresas en distintos países. Cuenta con certificación profesional ArchiCAD BIM, certificación BIM Cloud, Technical Expert, lo cual le ha permitido llevar a un nivel avanzado de implementación a empresas de gran escala como Liverpool, y ha logrado extender una red de contactos que lideran el mercado BIM. Gracias, Oscar Serrano, BIMsoft, por estar con nosotros. Les recuerdo a todos que con BIMsoft hemos firmado un convenio y tenemos bastantes ventajas para los socios de Aprocoms relacionadas a los productos que ofrece BIMsoft, especialmente ArchiCAD. De vuelta, bienvenido, Oscar Serrano, y tienes la palabra. Muchas gracias, Juan José. Hola a todos, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la invitación a poder compartir con ustedes esta información que me parece importante. Y justamente antes de entrar en materia, me gustaría dar un poco, hablar sobre estos antecedentes, ¿no? El por qué se vuelve un tema relevante el tema de BIM en proyectos inmobiliarios. Y esto tiene que ver con que en la actualidad, pues la problemática es que muchos proyectos de desarrollo inmobiliario pues presentan ciertas problemáticas en cuanto a deficiencias constructivas, en cuanto a retrasos, en cuanto a sobrecostos. Esto tristemente es muy común en los proyectos inmobiliarios, sobre todo en Latinoamérica. Y pues sabemos que la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios principalmente se basa en el flujo de efectivo que estos van recibiendo. Pero si entonces el proyecto está representando sobretiempos y sobrecostos, pues el flujo se ve afectado de una manera significativa, y por supuesto esto genera problemas con los clientes, con los bancos, con los inversionistas. Entonces, definitivamente la solución para mitigar estos problemas pues es una plataforma BIM. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para mostrarles algunas de las herramientas que justamente pueden utilizar para mitigar estos problemas. Y sobre todo, ya estuvimos escuchando en los días anteriores a qué se refiere el concepto BIM y cuáles son sus ventajas, ¿no? Que principalmente se traducen en ventajas económicas. ¿Por qué? Porque estas deficiencias constructivas, estos retrasos y estos sobrecostos, pues no es más que pérdida de dinero. Entonces, adicionalmente a la aplicación en el desarrollo del proyecto, les mostraré algunas herramientas que pueden utilizar en varias de las etapas de un proyecto inmobiliario, porque si bien lo escucharon en las charlas anteriores, la metodología no aplica únicamente para la etapa de diseño ni para la etapa de construcción, sino implica absolutamente todas las etapas, que si estamos hablando de proyectos inmobiliarios, empezaríamos desde la etapa 1, que es la conceptualización del proyecto, en donde entran aquí, por ejemplo, todos los estudios de factibilidad, tanto la factibilidad de mercado, la factibilidad técnica, la factibilidad medioambiental, factibilidad económico-financiera, en fin.
una serie de cosas en donde podemos aprovechar la metodología BIM desde un inicio y no esperarnos únicamente para la parte ya del desarrollo del proyecto arquitectónico, que en realidad esto viene siendo hasta, por así decirlo, una fase 5, en donde entra el diseño arquitectónico, ¿no? También escuchamos que lo podemos usar en la parte operativa y de mantenimiento y por supuesto con una buena planeación podemos reducir costos en la parte operativa. Si vemos el costo de un proyecto a 40 años, el gran porcentaje del costo está obviamente en la parte operativa y es por ello que no tenemos que dejar de perder atención sobre cómo optimizar la parte operativa desde que estamos haciendo la planeación del proyecto. Entonces, parte de lo que les quiero mostrar en esta breve charla, pues es justamente estas herramientas, cómo desde una etapa inicial podemos sacarle provecho a la metodología, en este caso hablando desde la etapa de conceptualización, tanto con propuestas conceptuales de un proyecto inmobiliario, como cómo impacta en los estudios de factibilidad. Para ello les voy a presentar una herramienta de Graphisoft, el cual Graphisoft fue fundada desde el año 1984. En realidad es la solución BIM que primero existió en el mercado. Estamos hablando de que tenemos alrededor de 35 años con el desarrollo y la experiencia en este software y nuestro ecosistema está basado en 3 componentes diferentes. Es ArchiCAD, en donde se genera la información y en donde se coordina la información cuando integramos de otras disciplinas o de consultores externos, que también voy a hablar un poco más adelante sobre la importancia de esta integración. El otro componente es BIM Cloud, el cual nos permite trabajar de forma colaborativa en proyectos en tiempo real para optimizar los tiempos y para aumentar la productividad. Y la otra herramienta, que es la que actualmente tengo mostrando en pantalla, simplemente con una slide, pero se las voy a mostrar de una forma más interactiva, es la aplicación de BIMEX, que es el acceso a la información en dispositivos móviles y que aquí podemos sacarle mucho provecho, como comentaba, en todas las fases de un proyecto inmobiliario. Puntualmente puede ser, por ejemplo, en la parte de la mercadotecnia inmobiliaria y, por supuesto, también en la etapa de comercialización. ¿Cómo hacemos uso de este modelo para ayudar al tema de comercialización? Y en este caso, reducir los tiempos de comercialización, reducir los tiempos de renta o de venta a través de herramientas digitales en donde ya tenemos un concentrado de la información, que adicionalmente este tema se vuelve muy relevante ahora en época de la crisis por la contingencia de COVID-19, ¿no? En donde vimos cómo se detuvieron muchas actividades y estas herramientas que les presento justamente son una solución para no tener que detener esas actividades, para poder seguir con el desarrollo de los proyectos y cambiar la experiencia del usuario y que en el momento de comercializarlo, en lugar de tener que hacer una cita para visitar presencialmente el espacio, entonces yo con mi modelo digital lo pueda llevar a un tema de realidad virtual para tener una experiencia diferente del espacio, poderlo visualizar como si estuviera físicamente en el espacio, obviamente sin estar construido. Entonces, en realidad, nos podemos apoyar de muchos de estos elementos. Me comentan que la pantalla está congelada, pero en realidad todavía no he cambiado la diapositiva. Esto era simplemente un pequeño background, antecedentes de lo que les voy a mostrar, que una de las aplicaciones es justamente esta que les estoy comentando, ¿no? BIMEX es uno de los 3 componentes. Entonces, para que se entienda un poco mejor el cómo va a estar estructurada, les voy a mostrar una diapositiva muy puntual, que es esta sobre el ecosistema de soluciones de Graphisoft, el cual ya les indiqué a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? ArchiCAD como herramienta BIM, BIMEX como herramienta de acceso a la información y en este caso se vuelve muy relevante para las etapas de mercadotecnia y comercialización, y BIM Cloud como herramienta o plataforma de trabajo colaborativo en donde entramos en la fase 5, que es el diseño, la planeación y la organización del desarrollo del proyecto inmobiliario. ¿Ok? Entonces voy a empezar a mostrarles un ejemplo un poco más práctico
y lo voy a ir alternando con una serie de diapositivas para ir reforzando estos conceptos de los que voy a estar hablando. Entonces, nuevamente, cuando estamos hablando de la factibilidad, necesitamos empezar por una parte conceptual. Entonces, aquí tengo un pequeño proyecto inmobiliario, en este caso es residencial y de oficinas, en donde si bien es un proyecto conceptual, en realidad no me tomó nada de tiempo levantar un modelo digital de un proyecto conceptual, el cual me puede arrojar información muy interesante para la toma de decisiones desde esta etapa muy temprana. Esto, como lo puedo ver gráficamente, así como tenemos en la aplicación el acceso al modelo, podemos tener una serie de carpetas y subcarpetas en donde puedo mostrarles, por ejemplo, desde la portada del proyecto, un pequeño render, y esta diapositiva se vuelve muy relevante para ese tema de los estudios de factibilidad. ¿Por qué? Porque en una plataforma BIM desde un inicio podemos extraer información valiosa para esta toma de decisiones, por ejemplo, tomando en cuenta la forma del edificio, esto cómo va a impactar en el costo del proyecto, ¿no? Y poder determinar cuáles serían, por ejemplo, los mejores sistemas constructivos que podemos utilizar. Podemos vincularlo, obviamente, con la factibilidad económico-financiera para ver justamente cuál sería la rentabilidad y asegurarnos de que la rentabilidad siempre va a ser mayor a la inflación, ¿no? Por supuesto, para cuidar el dinero, para disminuir los riesgos. Entonces, por ejemplo, si este mismo proyecto tuviera una forma más pequeña, solamente por haber hecho este pequeño volumen, entonces ya la plataforma, en este caso ArchiCAD, me arroja información valiosa. Por ejemplo, me dice, si tú tienes este volumen, de acuerdo a la configuración que hayas determinado en cuanto a la altura de los entrepisos, tendrías 9 niveles con un total de alrededor de 1.400 metros cuadrados, ¿ok? Si elevamos entonces la altura del proyecto y hacemos algún remetimiento para generar algunas terrazas, entonces tendríamos 19 pisos, 2.600 metros cuadrados, etcétera, ¿no? Entonces así podemos utilizar desde una etapa muy temprana el mismo modelo que creo que hay otro micrófono que está un poco activado y está causando un poco de ruido ambiental. Si me pueden apoyar a checar eso. Entonces, comentaba que justamente desde el modelo conceptual, en realidad ya lo estamos vinculando con información BIM. ¿Por qué? Porque podemos sacar documentación preliminar, podemos extraer las cuantificaciones automáticas, como en este caso los metros cuadrados, que si inmediatamente asignamos un costo paramétrico por metro cuadrado, ya tendríamos una idea de cuál sería el costo del proyecto por evaluar diferentes opciones formales, ¿no? Entonces, en este caso, la que se escogió fue esta altura del edificio, que tendría 21 niveles, y ya con la generación de ciertas terrazas tendríamos un total de 2.800 metros cuadrados. Entonces, aunque lo hayamos empezado en esta etapa de conceptualización, el mismo modelo va a ir evolucionando y desde este momento estamos utilizando la información conforme vamos avanzando en las etapas sin la necesidad de duplicar la información, ¿no? Entonces estamos sumando esfuerzos y reutilizando la información conforme avanzamos la etapa, que esto se vuelve muy relevante para poder disminuir los tiempos de un proyecto. También sabemos que hoy en día es cada vez más la complejidad de los proyectos, la complejidad de los sistemas constructivos, por lo tanto cada vez se vuelve más necesaria la gestión multidisciplinaria y la intervención y colaboración de todos los consultores externos y todas las disciplinas en un solo proyecto, ¿ok? Entonces aquí la ventaja es que en lugar de que alguien haya hecho un modelo conceptual y después para el desarrollo del proyecto yo haya tenido que cambiar de plataforma y volver a empezar un modelo, pero ya construible, en realidad lo podemos ir haciendo construible conforme está avanzando y nunca vamos a desperdiciar el tiempo cuando cambiemos en las etapas. Entonces esto se va a volver un tema clave en que cada vez los proyectos son más complejos y por supuesto cada vez quieren que salgan en menores tiempos. Entonces
También, ya cuando dominamos la metodología BIM, podemos reducir el tiempo de desarrollo de los proyectos hasta un 50%. Entonces, es en realidad muchísimo el tiempo el que podemos reducir y sobre todo que estamos mejorando la calidad del proyecto. ¿Y por qué se mejora la calidad? Por justamente esta integración multidisciplinaria de todas las especialidades y todos los consultores externos, que aquí es donde va a tomar mucha relevancia el tema de BIM Cloud para esta colaboración efectiva en tiempo real. Entonces, en este ejemplo, vemos cómo desde un inicio, simplemente por levantar volúmenes, obtenemos información valiosa para poder tomar decisiones importantes en la etapa temprana del proyecto, el cual inmediatamente, aunque sea un elemento conceptual, por tenerlo ya en una plataforma BIM, me permite elementos como este, de en la misma plataforma poder sacar un render, poder generar diagramas, poder hacer los planos de forma automática de cada uno de los pisos por simplemente haber levantado un modelo tridimensional. Y también con la gran ventaja de que siempre la información está vinculada, ¿no? Muchas veces existe el problema de la mala interpretación de la información, porque a veces falta un corte, falta un alzado. Y aquí tenemos la gran ventaja con la aplicación de BIMEX para dispositivos móviles, de que todo lo que estamos visualizando siempre va a ser interactivo y además todo va a estar vinculado, ¿no? Sabemos que esta documentación salió de forma automática a partir del levantamiento de un modelo 3D. Y una forma de comprobar esto es simplemente, si yo me voy a este corte, por ejemplo, y le digo, muéstramelo en 3D, inmediatamente se empalma la información del modelo tridimensional con la información del plano, ¿no? Y me sale en este caso en color naranja los elementos de corte, pero es información que salió automáticamente por el modelo. ¿Qué pasa si yo necesito explorar alguna otra parte del proyecto y no tengo otra sección o no tuve tiempo para generar cierta documentación? Obviamente ya no estamos hablando de un proceso manual. En este caso, por ejemplo, al tener ya un plano de corte en mi proyecto, yo libremente lo puedo manipular desde mi celular, desde mi iPad, desde la tableta. En este caso, en tiempo real estoy viendo cómo cambiamos, por ejemplo, a las escaleras, o quisiera ver el cubo de elevadores, o quisiera ver el detalle de alguna terraza. Entonces, en cualquier momento puedo cambiar el plano de corte para poder observar a detalle, por ejemplo, cómo va a estar esta terraza, cuál va a ser el sistema constructivo y cuáles son los elementos constructivos que estamos generando y que estamos proponiendo en este proyecto. Entonces, aquí es donde incluso no necesitamos sacar tanta documentación porque podemos hacer planos de corte en tiempo real y recorrerlo en cualquier parte del proyecto para explorarlo. Entonces, incluso desde que estoy mostrando el proyecto a los inversionistas, es una buena forma de poder explorar y que entiendan el proyecto con todo el nivel de detalle que se requiere, ¿no? Sabemos que muchas veces uno de los problemas es justamente la mala interpretación y que al momento de estar construido, en realidad muchas veces se llevan una sorpresa porque es diferente a lo que se imaginaban o a lo que se esperaban. Y esto tiene que ver porque solamente se le presentó al cliente un render, ¿no? O un simple video, pero no tuvo esta experiencia de poder navegar en el proyecto preconstruido, ¿no? Entonces, aunque estamos hablando de una etapa conceptual, pues estamos viendo la información tan valiosa que podemos arrojar y que al tenerlo en mi dispositivo móvil lo puedo llevar en mi celular y en cualquier otro dispositivo para en cualquier momento poder mostrar el proyecto. Y lo mismo, no nada más en este caso con los cortes. Si yo me voy a una elevación o, por ejemplo, si me voy a mi estructura de carpetas y subcarpetas, puedo colocarme, por ejemplo, en alguna de las plantas. Aquí vemos, por ejemplo, la planta estructural, la planta de instalaciones, que también en este caso ArchiCAD, al ser una solución multidisciplinaria, todos los elementos que están integrados en una sola plataforma, en este caso en ArchiCAD,
los podemos usar desde el diseño esquemático, incluso el modelado de las instalaciones para proponer un criterio ya sea estructural, para proponer un criterio de instalaciones y que posteriormente a través de intercambios de estándares abiertos ya se pueda llevar a una etapa de mayor desarrollo, ¿no? Pero en un principio sí puedo proponer, en este caso, con las herramientas desde el diseño esquemático, en este caso, para ver si la altura del plafón o del falso cielo va a ser suficiente para poder colocar mis sistemas de ventilación, de aire acondicionado o de cualquier otro elemento. Aquí vemos una de las plantas. Si me voy a cualquier otro de los niveles, por ejemplo, esta que tiene una terraza, de la misma forma puedo vincular la información que estaba en el modelo 3D con el plano. Y aquí tenemos adicionalmente otros vínculos en donde me dice dónde está la sección, en donde me dice cuál es la planta, y esta planta me va a llevar también directamente a los dibujos. Entonces, entre los mismos dibujos podemos hacer la navegación y siempre va a estar vinculado la información del modelo con todo el set de planos que generemos, que además recordemos que se generan de forma automática. Aquí vemos cómo salieron las elevaciones. Es un edificio muy estrecho, de gran altura, y también por eso se hizo este estudio de factibilidad usando ArchiCAD. Y también se pueden proponer este tipo de diagramas muy interesantes para que se entienda perfectamente cuál va a ser el sistema de instalaciones, el sistema constructivo, cuál va a ser en este caso la envolvente del muro cortina que se va a utilizar para el proyecto. Y también desde un inicio hablábamos de los estudios de factibilidad. Uno también que tenemos que tomar en cuenta desde etapas tempranas, usando las ventajas de la plataforma BIM que estoy usando, es el estudio de factibilidad medioambiental. ¿Esto por qué? Porque justamente necesito saber si mi edificio va a cumplir, no nada más cumplir con alguna normativa local que estén pidiendo, sino también podemos obtener información de la misma plataforma, información valiosa si queremos hacer la certificación de un edificio, alguna certificación verde, alguna certificación LEED. Entonces, esto se hace porque justamente, aunque sea conceptual, el hecho de que nosotros estemos modelando, utilizando ya elementos constructivos, que cada uno de estos elementos constructivos tiene asignado un material de construcción. Estos materiales de construcción tienen propiedades físicas y estas propiedades físicas las toma en cuenta el mismo software para poder hacer un cálculo energético, para poder hacer la evaluación energética igual desde etapas tempranas y sabiendo cuál sería, por ejemplo, la huella de carbono del edificio con los materiales que estamos proponiendo. Entonces, de forma también muy interesante, además de estudios de asoleamiento o estudios para determinar cuáles serían los sistemas pasivos, los sistemas activos, podemos extraer un reporte muy detallado para ver cuáles son los puntos con los que sí cumplimos y cuáles serían los elementos que tengo que cambiar en mi proyecto desde una etapa temprana y no obviamente querer cambiar cosas ya cuando esté avanzando el diseño y mucho menos la construcción, porque es aquí cuando se empiezan a elevar los sobrecostos. Entonces aquí es muy interesante cómo el arquitecto, en este caso, quien hace el diseño, puede empezar a modelar los criterios, tanto estructural como de instalaciones, para tener una mejor idea de las alturas del proyecto, de los sistemas constructivos. Y conforme se va avanzando la etapa del proyecto, cuando pasamos de la conceptualización al desarrollo detallado o antes de eso a la generación de un anteproyecto, empezamos a empalmar tareas y no es como en un flujo tradicional, en donde me tengo que esperar a terminar ciertas tareas para que la otra persona o la otra especialidad pueda hacer uso de esa información. No, aquí ya estamos hablando de cómo empalmamos diferentes tareas y cómo al mismo tiempo puede ir avanzando el ingeniero estructural con el ingeniero de instalaciones, con el diseño arquitectónico. Entonces, en realidad, evidentemente estos son flujos de trabajo disruptivos de los cuales no todas las empresas están listas y también no existía anteriormente todavía
la tecnología para poder integrar y hacer una cercanía mucho mayor entre arquitectura e ingeniería. Constantemente era un problema. Afortunadamente ya no más, aquí me voy a regresar justamente a una de las partes teóricas en donde, por ejemplo, dentro de mis elementos que yo puedo encontrar en ArchiCAD, de hecho es la única solución en el mundo, la única solución en el mercado que tiene esta integración entre arquitectura e ingeniería tan estrecha que también normalmente sucedía lo mismo cuando cambiábamos de una disciplina a otra. Se tenía que remodelar, ¿por qué? Porque ni siquiera un modelo en IFC era suficiente o le era útil para un ingeniero estructural para hacer un cálculo estructural. ¿Por qué? Porque el diseño y el cálculo estructural lo hacen a través de un modelo analítico. Es un modelo de stick en donde van representando las cargas y entonces tenían que remodelar la información. Obviamente, como lo comenté al inicio, el hecho de remodelar implica pérdida de tiempo, implica que voy a tener atrasos en el proyecto o que voy a tener el desarrollo del proyecto en mayor tiempo de lo planeado. Entonces, una de las grandes ventajas de ArchiCAD, al ser una solución multidisciplinaria, es que desde que estamos generando el modelo arquitectónico, automáticamente se genera el modelo analítico estructural, que este es el que usan los ingenieros estructurales para hacer su análisis. Entonces, no hay ninguna necesidad de remodelar. Nuevamente estamos hablando de cómo se suman esfuerzos y de cómo se utiliza y se reutiliza la misma información. En este caso, el arquitecto y el ingeniero pueden estar trabajando sobre el mismo modelo y a través de ciertas herramientas de gestor de cambios, gestor de incidencias, comparación de modelos. Existen otras herramientas avanzadas dentro de la plataforma que justamente me permiten hacer la aprobación de ciertos cambios y de determinar quiénes son los responsables por especialidad para poder aprobar esos cambios. Entonces, yo como arquitecto no voy a poder aprobar el hecho de que una columna haya cambiado de posición o de dimensión, ¿no? Entonces, tenemos justamente herramientas súper estructuradas para poder llevar a cabo este diseño integrado, que nuevamente es un nuevo flujo de trabajo disruptivo entre arquitectura e ingeniería. Es nuevamente la única solución que les permite tener un modelo analítico automático y desde el modelo arquitectónico. Entonces, obviamente, cualquier cambio que hagamos en el proyecto, pues se va a reflejar con su cuantificación, con su documentación, con las vistas que teníamos programadas para hacer un render interno, también sin la necesidad de salirme de aplicación. Y por supuesto que estos cambios se vean reflejados en tiempo real por el ingeniero estructural para cuando haga el análisis. Entonces aquí es cuando estamos hablando del ahorro de tiempo de hasta un 50% en el desarrollo de los proyectos y sobre todo en la mejor calidad de los proyectos. Porque ¿cuántas veces no ha pasado que por las prisas del proyecto muchas veces ya se empieza a construir sin haber hecho una revisión detallada de detección de interferencias o una coordinación multidisciplinaria y que únicamente con avanzar en el diseño ya quieren empezar a construir la estructura? Entonces, obviamente, el hacer cambios en una obra es donde me va a implicar un costo. Mientras más avanzado esté el proyecto, más caro va a ser generar cambios, ¿no? Entonces, para nada se compara un cambio en un modelo digital con un cambio en un proyecto que ya está en construcción, en la obra. Es aquí en donde se traduce en sobre tiempos y sobre costos. O sea, al final todo tiene que ver con la pérdida de dinero, que estos sobrecostos, como lo comenté en un inicio, están afectando de gran manera el flujo de efectivo que yo estoy teniendo en mi proyecto y lo cual hace que pierda rentabilidad, ¿no? Entonces, la forma de asegurar la rentabilidad es a través de una buena planeación y sobre todo una mejor coordinación multidisciplinaria entre diferentes especialidades. Que adicionalmente, quisiera compartirles una gráfica muy interesante de OpenBIM, que es justamente
Aquí la tengo, OpenBIM. Justamente era una anterior. Nosotros en Graphisoft siempre hemos sido tanto pioneros como promotores en el concepto de OpenBIM, que si bien ya se sabe con detalle también por las conferencias anteriores cuál es el concepto, a qué se refiere y cuáles son las ventajas, ¿por qué toma importancia también el concepto de OpenBIM? Y siendo muy honesto, siempre, no existe ni una sola aplicación BIM en el mundo que pueda hacer absolutamente todo lo que requiere un proyecto. No existe ninguna. Ni siquiera una suite puede hacer de todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar y conocer de entrada temas de OpenBIM y temas de interoperabilidad. En temas de interoperabilidad tengo que conocer cuál es la compatibilidad que tiene mi plataforma con otras soluciones, justamente para no duplicar información y para poder hacer una importación y exportación de información de una manera muy, muy transparente, ¿no? Entonces, Graphisoft, en este caso con ArchiCAD, es la plataforma BIM más abierta para poder colaborar con otras soluciones. Aquí vemos los diferentes formatos y por supuesto ya escucharon en días previos sobre el formato IFC y el formato BCF, ¿no? El BIM Collaboration Format y el Industry Foundation Classes, que son formatos que justamente me permiten integrar la información externa, me permiten integrar la información en un solo archivo sin importar en dónde se haya generado la información. Entonces, en México, por ejemplo, existen muchos proyectos que se usan como referencia en donde, por ejemplo, todo el diseño se hace en ArchiCAD, el detallado estructural de acero se hace en Tecla de Trimble, y sin importar que se haya generado en Tecla, yo puedo traer esa información en ArchiCAD para poder hacer esa coordinación entre la estructura y la envolvente arquitectónica, por ejemplo. Y de esta forma, desde el modelo digital, me estoy anticipando a los errores para no tener ningún tema ya en la obra. Entonces, nosotros somos muy promotores del concepto OpenBIM y esto tiene que ver justamente un poco por también lo que les comenté al inicio, ¿no? Si bien la primera versión de ArchiCAD salió en 1984 para Mac, es una plataforma BIM disponible en ambas plataformas, tanto en Mac como en Windows, nació de forma nativa para Mac desde el 84 y desde el 95 nos unimos a Smart Building para el tema de los estándares abiertos, ¿no? Y en el 2007 formamos parte del grupo Nemetschek, el cual conocerán algunas otras soluciones de Nemetschek, por ejemplo, Maxon, que tiene su software de renderizado Cinema 4D, Solibri, que es un software para control de calidad, para comprobación de código y verificación de estándares, en donde uno puede personalizar las diferentes reglas de un proyecto para saber si está cumpliendo o no. Entonces es muy interesante. No es únicamente para detección de colisiones, por supuesto que se puede hacer, pero Solibri va mucho más allá de simplemente detectar colisiones, sino hacer toda una comprobación de código, de ciertos estándares de diseño, estándares de las normativas, de muchas otras cosas. Entonces, por lo mismo, como ArchiCAD es de Graphisoft y Graphisoft pertenece a todo este grupo muy amplio de todas las soluciones enfocadas en la industria de arquitectura, ingeniería y construcción, pues por lo mismo necesitamos comunicarnos con todas estas empresas hermanas. Por ello, hemos siempre promovido fuertemente este concepto de OpenBIM. Y un flujo de trabajo muy usual o sugerido también es justamente algo como lo que les estoy mostrando ahora mismo en la pantalla. Normalmente las empresas, ArchiCAD es en realidad el software y la plataforma BIM más usada para diseño arquitectónico, ¿no? Vemos, por ejemplo, que es el software de diseño arquitectónico más usado en Europa, en Asia, y afortunadamente cada vez está tomando más fuerza en Latinoamérica. Y
por ser la mejor solución de diseño arquitectónico, entonces muchos la mantienen como este eje central en donde se coordina toda la información del proyecto, dependiendo de la etapa. Por ejemplo, en la etapa de diseño esquemático, les enseñé algunas propuestas formales de un pequeño proyecto inmobiliario, pero dependiendo del proyecto, yo puedo conectarlo también en tiempo real, en este caso con Rhino y Grasshopper. Grasshopper es un plugin gratuito de Rhino que es para generar algoritmos y hacer una programación de algoritmos. Y este algoritmo yo lo puedo conectar con ArchiCAD en tiempo real. Esto que implica justamente reducir esa brecha entre el modelo conceptual y el modelo BIM. Porque al tener un algoritmo en Grasshopper, yo puedo tener una infinidad de opciones formales para un proyecto que automáticamente se están vinculando con elementos BIM de ArchiCAD para poder cuantificar, documentar, renderizar, exportar a BIMEX de dispositivos móviles y sacarle todas las ventajas, ¿no? Entonces, si estoy en la etapa conceptual, lo puedo integrar. Conforme estoy avanzando en el proyecto para el desarrollo, para la documentación, sí puedo usar, por ejemplo, Tecla, Revit Map, DDS CAD. Estos tres son, Revit Map y DDS CAD son de instalaciones. Tecla Structures es enfocado en la parte estructural. SIA es también de estructura, enfocado más en temas de concreto. Solibri ya vimos que es un poco el integrador también para hacer detección de colisiones y comprobación de código. Y en este caso avanzamos a otra etapa diferente, por ejemplo, aprobación de cliente, que es aquí en donde entra BIMEX para poder presentar el proyecto desde los planos, el modelo, los metadatos, hacer un recorrido virtual, llevarlo a realidad virtual. Voy a seguir profundizando un poco más en esto, o conectarlo con otras aplicaciones específicas de animación como Twinmotion. También se puede conectar con diferentes ERPs. Hay uno muy conocido acá en México que es, por ejemplo, BS Control Total, en donde igual existe una conexión bidireccional entre ArchiCAD y este ERP para llevar a cabo una mejor gestión en toda la etapa de la construcción, ¿no? Entonces, al final lo importante es determinar un flujo de trabajo abierto que me permita colaborar con los consultores externos sin importar la solución que estén usando, ¿no? Este es el mensaje principal. Sumar esfuerzos, reutilizar la información y de esta forma podemos ahorrar tiempos en el proyecto. Ahora, así como les mostré este proyecto, también muchos piensan que esto está enfocado en proyectos de gran escala y que solamente podemos llevar a cabo estas ventajas en proyectos de gran escala, pero también existen proyectos inmobiliarios muy pequeños. Entonces aquí les voy a mostrar otro pequeño ejemplo en donde de entrada, desde que uno le presenta la propuesta al cliente, puede hacerlo con toda la escenificación necesaria de cómo va a quedar. En este caso era un proyecto para Domino's Pizza del grupo Alsea, en donde querían visualizar justamente desde cómo iba a estar el emplazamiento, cómo se iba a ver al lado del contexto, cómo se iba a quedar la entrada, cuáles iban a ser las herramientas de publicidad que se iban a utilizar, cuáles iban a ser los elementos detallados de plafón, de luminarias, absolutamente todo el detalle. Entonces aquí ya no estamos hablando de un proyecto de vertical muy grande, es un proyecto mucho más pequeño, es simplemente un local comercial, pero en donde podemos sacarle igual las mismas ventajas, en donde puedo tener la colocación de las cámaras, saber cuál es visualmente esta cobertura de las cámaras, y así como estoy visualizando el cómo se vería con acabados, con la publicidad, para hacer un recorrido virtual, pues lo puedo explorar por diferentes especialidades. Por ejemplo, puedo ver únicamente el modelo estructural, puedo ver únicamente el modelo de obra negra, albañilería, puedo ver únicamente el modelo MEP, que este se vuelve un ejemplo también muy interesante, porque lo estamos viendo como rayos X, ¿no? Yo puedo entender perfectamente por dónde pasan cada uno de los elementos, pero igual esto obviamente en proyectos de mayor escala también se vuelve mucho más
gráfico e interesante. Por ejemplo, en este proyecto, en donde tenemos el concentrado para poder ver estacionamiento, estructura, que por ejemplo, estos elementos estructurales de acá se hicieron en tecla. Entonces, los dados de cimentación con toda la tornillería, muchos de estos elementos se hicieron en tecla, pero eso no fue impedimento para integrarlo a ArchiCAD y poderlo exportar a mi celular para que todos tengan el acceso en su dispositivo móvil, ¿no? Entonces, por ello la importancia de conocer este concepto de OpenBeam y de conocer cómo funcionan los formatos neutrales y estándares abiertos. En este caso, así como estamos explorando la parte arquitectónica, les comentaba que casi como un videojuego, si esto fuera un departamento, pues estoy haciendo una presentación al momento y explorar cada uno de los espacios conforme voy moviendo el dedo, es la parte del proyecto que voy mostrando. Y también muy interesante ese acceso a la información. Si yo selecciono algún objeto, mobiliario, elemento constructivo, puedo acceder a su información para que me diga en este caso cuál es su código, cuál es su costo, cuál es su página web, cuál es su número de serie, la fecha de garantía. En fin, podemos personalizar la información de cada uno de los elementos que seleccionemos para que me diga sus metros cuadrados, su material, su costo, toda la información que necesitemos. Entonces, así como estamos haciendo el recorrido virtual y vinculándolo con los planos, ya vimos que al seleccionar cualquier elemento, este automáticamente me va a indicar cuál es la información. Adicionalmente, aquí la vista también se ve muy interesante cuando hablamos del tema de instalaciones, que también lo podemos usar, obviamente, en la etapa de supervisión de obra. ¿Por qué? Porque igual, como rayos X, rápidamente identifico por dónde están las bajadas de, por ejemplo, de aire acondicionado, por dónde van a estar los difusores, cuáles van a ser dónde van a estar ubicados los armarios contra incendio y saber si eso cumple con las normativas de protección civil, etcétera. Entonces lo podemos usar justamente para todas las disciplinas. Igual, estas instalaciones se generaron en otro software, en DDS-CAD, pero aún así yo puedo integrar en ArchiCAD y al integrarlo tengo muchos beneficios. Me estoy anticipando y estoy construyendo mi modelo virtual. Asimismo, por ejemplo, tenemos algunas tablas cuando hablamos, por ejemplo, de cuantificación. Así como me encargo de modelar y traer toda la información, basta con traer la información de los elementos que están en el modelo, que aquí me dice cuáles están en planta baja, aquí veo cuáles están en otro piso. Entonces, si yo selecciono algún elemento, automáticamente me va a llevar a la ventana 3D para vincular e identificar ese elemento, ¿no? Esto me refería con estas conexiones bidireccionales y esquemas interactivos, en que la información se cuantifica automáticamente y si yo detecto algo que no me cuadra, rápidamente lo identifico en el modelo para ver por qué es de diferente dimensión, por qué es de mayor altura, por qué es de otra marca y me lleva directamente al 3D para identificarlo inmediatamente en el modelo. Entonces tenemos esta gran ventaja de poder usar BIMEX para conceptualización, desarrollo del proyecto, supervisión, porque obviamente tenemos la opción de poder entrar con un nombre de usuario, con una contraseña, hacer comentarios y mandarlos en tiempo real a otro dispositivo o a la persona que está trabajando en una oficina. Y por supuesto, cuando lo vemos con el modo, digamos, completo arquitectónico, yo puedo hacer una presentación en tiempo real para decir, ok, esta va a ser la escena 1, me voy a ir al inicio y puedo tener una serie de vistas preguardadas para el momento de presentar el proyecto, ¿no? Entonces, pues quisiera también dejar un pequeño espacio para preguntas, por si algo no quedó un poco claro. Al final, uno de los mensajes importantes es tener una mejor coordinación multidisciplinaria y OpenBeam, sin importar en dónde se haya generado la información, porque de esta manera se traduce en un proyecto de gran calidad que no va a presentar deficiencias constructivas y que gracias a una buena planeación virtual
podemos evitar el tema de retrasos y sobrecostos para de esta forma poder asegurar la rentabilidad del proyecto. Entonces, pues si aún no han tenido la oportunidad, pueden registrarse directamente en la página de graphisoft.com y aquí van a encontrar el botón para probar ArchiCAD. Este obviamente está disponible de forma gratuita para estudiantes mientras estén estudiando y para profesionales, en cuanto se registren, van a obtener 30 días. Nosotros, adicionalmente a toda la parte de licenciamiento, ofrecemos justamente un acompañamiento integral, desde un servicio de implementación, dependiendo de la magnitud o la escala de la empresa, hasta, por supuesto, todo el tema de capacitación, que aquí no voy a profundizar mucho, por lo mismo de que la conferencia de pasado mañana tiene que ver con los temas de academia y lo que podemos encontrar hoy en día y las diferentes formas en las que me puedo capacitar y, por supuesto, certificar. Que nada más aquí un pequeño paréntesis, una certificación muy interesante es la de BIM Manager, porque hay muchas cosas que están fuera de lo operativo y tiene que ver más con los procesos y los estándares nacionales e internacionales, que tengo que conocer los flujos de trabajo y los procesos para ya cada quien pueda aplicarlos de forma operativa. Entonces es muy interesante el cómo manejamos los procesos. Entonces, bueno, por ahora sería todo de mi parte. Muchas gracias y por supuesto quedo atento a cualquier pregunta que tengan.